Bien, buenas noches, eh, compañeros. El tema que nos ha tocado en esta ocasión es las cuentas por cobrar, perdón. Eh, en el desarrollo de la exposición vamos a poder ver cómo es que se origina este concepto y también las clasificaciones, así como un ejemplo al final. Bien, como mencionaba, perdón, alguien creo que está con su micro. Ya. Bien. El origen de las cuentas por cobrar surge desde el momento en el que todas las empresas, o bueno, todos los negocios, organizaciones, etcétera, realizaban o efectuaban algún tipo de venta a algún cliente eh, o usuario en general. Cuando un proveedor vende un bien o un servicio, este emite una factura al cliente. Desde este momento es donde nace el concepto de lo que se conoce como una deuda o como lo que está derivado como una cuenta por cobrar o saldar. Cuando esta deuda no se salda en el instante, se, o sea, por medio físico, en este caso efectivo o pago por tarjeta, esto en contabilidad se conoce como lo que es cuenta por cobrar. Pero bien, antes de tocar todo esto, hay que saber qué es una venta a crédito y qué es una factura. Una venta a crédito lo podemos tomar como una transacción que realiza el proveedor y este es inferida por el tipo de pago que lo puede obtener en el futuro. Y una factura es un documento mercantil en el cual se detallan las mercancías compradas. Es como un recibo que tenemos, un recibo, un papel, donde se muestra todo el manifiesto que hayamos realizado de compras o servicios. Bien, aquí podemos ver algunas de las características de lo que son las cuentas por cobrar. Estas se conocen más como un préstamo que se realiza a un cliente. El cobro de este crédito puede ser a corto o largo plazo. Al momento de la empresa a aplicar este sistema, tiene la opción de elegir que el cliente pueda realizar el pago a mediano, a corto o a largo plazo. Es en esto donde se presenta la factura, porque en esta también se puede detallar el total, el método de pago, el tiempo en la que se debe efectuar. Y ahora, el porqué de las cuentas por cobrar en la contabilidad de un negocio. Eso no surge así de la mañana. Más que nada se referencia a una estrategia que las empresas han adquirido. No, no es algo formal, por decirlo así, sino es algo que las empresas lo ven como atraer a clientes y generar nuevos ingresos y nuevas operaciones. Es decir, que cuando un proveedor, o sea, cuando se provee algún servicio o producto a un cliente, este lo puede hacer de manera verbal o escrita. Entonces, ese cliente a futuro va a decir, eh, se va a apoyar en la empresa y va a decir que quiere tomar ese servicio y puede generar lo que es un acuerdo entre dos partes. Y bien, ahora les voy a dejar con lo que es la definición y le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, continuando con la definición. Bueno, nosotros nos hacemos la pregunta y quizás vamos a redundar en esto, ¿no? ¿Qué son las cuentas por cobrar? Es una deuda a crédito que un cliente contrae con su proveedor por la adquisición de un bien o servicio. La deuda puede ser a corto o largo plazo. Cuando un proveedor vende un bien o un servicio y emite una factura al cliente, este contrae una deuda con el primero. Cuando la deuda no se salda al momento
por el pago en efectivo o por tarjeta de crédito, dicha deuda y el derecho a cobrarla forma parte de lo que en contabilidad se conoce como cuentas por cobrar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nosotros vemos una pequeña imagen, no sé si se puede notar bien. Son las imágenes más coherentes que encontré para explicar dicha definición, ¿no? Estas cuentas por cobrar representan un crédito que la empresa concede, hablando de una empresa, a sus clientes, contribuyendo así a financiar la actividad económica de ellos, o perdón, de aquellos. De esta manera, las cuentas a cobrar representan para la empresa que concede el crédito un dinero que está pendiente de cobrar por la venta de bienes y o servicios. Por otro lado, la empresa que recibe el crédito tendrá justo la consideración contraria, la cuenta a pagar. Siguiente, por favor, y le paso la palabra a mi compañero que va a explicar un ejemplo. Bueno, licenciado, si está escuchando, creo que nuestro compañero no está teniendo problemas con la conexión. Está ahorita en una localidad de la ciudad, entonces no tiene buena conexión. Voy a pasar al siguiente punto y voy a esperar a que se le establezca mejor la conexión, por favor. Ahí lo. Buenas noches, compañeros, licenciado. Las cuentas por cobrar se clasifican en cuentas por cobrar comerciales y entre otras cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar comerciales pueden ser divididas en dos. Entre los tipos tenemos cuentas por cobrar comerciales. Siguiente, por favor. Son dos cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Como les explicaba, las cuentas por cobrar comerciales se clasifican porque su conocimiento es inicial y debe realizarse si pueden reconocerse como ingresos. En estos pueden ingresar lo que es una factura, un documento que avala y también el importe de una factura. Como les mencioné, las cuentas en moneda extranjera también se deben reconocer. Bueno, continuando, las otras cuentas por cobrar. ¿Cómo se reconocen? Inicialmente se puede decir que estas se realizan cuando están, se desvengan y también se deben evaluar a su forma nominal. ¿Qué significa? Podemos mencionar algunos ejemplos. Las cuentas por cobrar a empleados, aparte relacionadas, se desvengan cuando se entrega el recurso. Y también podemos mencionar en este el préstamo, que es un empleado cuando tiene dinero, entonces entregado al empleado, ¿no? Entonces ahí surge el derecho al cobro de esta cuenta. Ahora, también el impuesto por recuperar, cuando se tiene que el derecho, es decir, cuando la declaración de pago de impuestos se representa el impuesto y a cargo a favor es determinado y declarado ante una autoridad.
Y tenemos también lo que es cualquier otra cuenta. Una cuenta por cobrar cuando existe el derecho de cobro de siguiente, por favor. Bueno, lo que es la clasificación de acuerdo al plazo y al origen. Esa sería la clasificación. Eh, Entre corto plazo tenemos lo que pueden incluir las transacciones comerciales comunes sujetas a parámetros, lo que es la ley de pago en 30 días, que representa un ingreso de dinero para la organización en corto plazo. Largo plazo podemos mencionar que se trata de las transacciones negociadas bajo condiciones especiales que permiten al deudor subir el saldo después de 30 días, como detalla los plazos de pago que son superiores a un año. Este tipo de cuentas no deben incluirse dentro del activo corriente de sus estados financieros, solo pueden registrarse como tal y a la hora que hacen los balances, los cierres contables y sus ejercicios. Aquellos activos convertibles que pasen a ser dinero líquido en un periodo de 12 meses o anterior. Siguiente, por favor. La clasificación de acuerdo a la importancia o relevancia. Tenemos aquí lo que son las cuentas por cobrar por trato especial, debido a que son funcionables para la liquidez de la empresa y en general que forman parte de las transacciones a la gran relevancia estratégica, financiera. Asimismo, pueden considerarse especiales porque son cambiantes o por tanto ameritan de revisión, análisis constante y también pueden adecuarse a estrategias de cobro. Podemos mencionar que las cuentas de cobro por trato ordinario son aquellas derivadas a transacciones comunes, cotidianas, que pueden gestionarse bajo los parámetros generales y que de forma individual no tienen un gran impacto estratégico financiero. Por supuesto, esto no quiere decir que estas cuentas dejen de ser relevantes, sobre todo si analizamos un conjunto, simplemente no cuentan con las características necesarias para demandar una estrategia o dinámica de seguimiento extraordinario. Muchas gracias. Son 4 integrantes porque en la lista que tenemos de los grupos solo están 3. Sí, somos 4. Altamirano, Arequipa, Ichuta y Rebollo. Sí, Ya. confirmo, por favor, que somos 4. Ah, ya sí, porque Altamirano creo que no estaba en la lista. Lo voy a agregar. Ah, ¿se me escucha? Bien. Hemos dado la definición todo, pero el objetivo principal de lo que es el manejo de las cuentas por cobrar es más que nada el manejo y el control que se tienen en las ventas. Esto puede ser a un tipo de préstamo o que se realizan a distintos clientes.
como hemos mencionado anteriormente, esto no solo es a clientes, sino también se hace de manera interna y también entre otros aspectos. Pero más que nada es el manejo, el control de las ventas. Aportando a mi compañero, puedo mencionar también que las cuentas por cobrar sirve para gestionar sobre todo los ingresos, egresos, lo que es de la empresa, para manejar los bienes y servicios que provee, el registro, la venta, la cantidad que de cuánto se vendió, el efectivo de pago. Entonces sirve para todo el control y a todos los funcionarios, ¿no? Especialmente al gerente. Strangers, gracias. Bueno, pues, quizá acotando, las cuentas por cobrar más que, bueno, sí, cumplen los objetivos que mis compañeros mencionaron, pero también lo podemos utilizar como marketing. Depende de la empresa y depende de la visión que tiene, ¿no? El empresario, o como dijo mi compañera, el gerente. Entonces, depende a qué camino lo quieres orientar, ¿no? Como empresario, como empresario. Gracias. Buenas noches, ya vamos a presentar. Eh, perdón, ok, ahora lo aumento, perdón. Ya, gracias, Gerson. Buenas noches, jóvenes señoritas. Disculpe, tuve un problema con la movilidad, así que me estoy incorporando. Pensé que he escuchado lo del primer grupo y bien por los comentarios hechos y sin embargo, por favor, puede continuar este segundo grupo. Está bien, licenciado, buenas noches. Ahora sí se me escucha bien. Sí, se la escucha bien. Gracias. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. A nuestro grupo le tocó exponer gastos generales. Está conformado por los siguientes integrantes y vamos a comenzar con mi primer compañero. Okay, buenas noches. Se me escucha todo correcto, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Gracias, Laura. Buenas noches, chicos. Vamos a explicar un poco sobre la definición de gastos generales. En un proyecto o tal vez un negocio de cualquier tipo, se denominan gastos o costes generales, o también tiene su denominativo en inglés, el overhead, el gasto por el mero hecho de tener una actividad en funcionamiento, ¿vale? Algunos ejemplos de estos son los costes de gas, tal vez puede ser un gasto de electricidad, un gasto de limpieza, un gasto de alquiler, o tal vez un sueldo, ¿no? De los trabajadores que tenemos. En resumen, para resumir toda esta parte, sería eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué son los gastos generales. Los gastos operativos generales, también llamados costos fijos o simplemente gastos generales, son los gastos que una empresa debe pagar independientemente de su nivel de producción, ¿vale? A la hora de calcular el coste de un producto o de un servicio, es necesario tener en cuenta los gastos directos y los gastos generales o indirectos, ¿vale? Estos dos elementos influyen en el precio final de un artículo o un servicio. También dentro de los gastos generales tenemos 4 tipos de categorías. Tenemos los gastos generales por materiales, que puede ser salario de empleados, salario del departamento de compras, almacén de recepciones, departamento de control de calidad. Existen tantos, como les digo, perdón, elementos dentro de cada categoría. Unas son una de esas. También tenemos gastos generales de producción, que puede ser el alquiler del edificio o el desgaste de unas máquinas. También tenemos el gasto general de ventas, que es, ya va siendo más o menos salarios de los empleados, o salarios de los empleados del departamento de ventas o marketing, ¿no? También tenemos gastos generales administrativos, que son los salarios
de los recursos humanos y contabilidad, también como también los suministros de oficina, ¿no? Dentro de los gastos generales podemos encuadrar estos 4 tipos de categorías, ¿no? Le paso la palabra a mi compañero. ¿Quién es? No se le escucha nada. ¿Quién es el siguiente? No se le escucha. Creo que tiene un problema con su audio. Un momentito, licenciado, por favor. O si no, vamos a continuar con otro compañero. Licenciado, disculpe, tuve un problema con el micrófono, tuve que entrar a ese dispositivo. Está bien. Ok, muchas gracias, licenciado. Continúo. Ejemplos de gastos generales. Siguiente, por favor. Bueno, ejemplos de gastos generales. Como se sabe, la mayoría de los gastos generales se relacionan con el mantenimiento, como mencionaba mi compañero, en este caso del espacio de trabajo, como la renta, la hipoteca, los servicios públicos, servicios también obligatorios que toda empresa posee. Continuando. Bueno, hablando más sobre los ejemplos de gastos generales, también los costos de mano de obra principales se generan los gastos generales, porque a los empleados permanentes se les debe pagar un salario o un sueldo independiente aparte de la producción, o en este caso pueden ser horas extras y demás. A continuación mostramos unas tablitas de algunos ejemplos que vamos a tener con los gastos generales. Ok, acá podemos observar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, nóminas, salarios, restos de salarios de personal, gastos administrativos que puede tener una empresa, gastos fiscales, que en este caso son los tributos e impuestos que toda empresa debe pagar, y también los gastos financieros. Siguiente. También tenemos, aparte de los que hemos mencionado anteriormente, los alquileres de locales, inmuebles, gastos de limpieza, servicios básicos que toda empresa debe tener, electricidad, agua, gas, internet, en este caso faltaría acá, gastos de asesoría, servicios jurídicos, auditorías. Continuamos. Y también vamos a mencionar muy importante que toda empresa obviamente tiene gastos imprevistos, como se puede ver en la última fila, como puede ser reparaciones importantes de accidentes, casos de transporte público, en caso de que quieran trasladarse de un lugar a otro. También tenemos los gastos de viaje, desplazamiento, manutención, también las primas de seguros. Esos serían algunos ejemplos de gastos generales. Pasen la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la importancia. Los gastos generales son gastos continuos para la producción, comercialización y venta de los bienes o servicios. Estos gastos deben ser pagados de forma continua, sin importar lo mucho o poco que venda la empresa. Estos gastos deben ser detalladamente cuidadosos en cada momento, no deben descuidarlos. En ocasiones estos gastos pueden llegar a superar incluso a propios derivados de la producción o servicio que presta la empresa. El siguiente, por favor. Bueno, en los tipos de gastos generales, vamos a hablar de dos, que son los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Siguiente. En los gastos generales fijos son necesarios para la empresa para operar, son constantes, no varían según la producción, aun si cambia el volumen de actividad de producción, son bastante predecibles, como algunos ejemplos son el alquiler, la hipoteca, los salarios fijos de los empleados, impuestos y seguros. En los gastos generales variables con su nombre, varían según la producción, ya pueden aumentar o disminuir según la producción que se haga en la empresa. Algunos ejemplos son la factura de energía o las materias primas o los salarios para empleados comisionados. Siguiente.
Eh, buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a hablar de la importancia de reducir los gastos generales al mínimo. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, es muy importante la minimización de los gastos generales, ya que ha sido una prioridad para las empresas de todos los sectores comerciales desde hace mucho tiempo. Las empresas modernas son cada vez más creativas en su forma de abordar este asunto, ya que los sectores que tradicionalmente tienen estos gastos generales altos están utilizando estrategias nuevas para reducirlos. Como les estaba hablando, muchas empresas abandonan el uso de oficinas permanentes en favor del trabajo remoto y también de espacios de reunión temporales. Los negocios modernos minimizan sus gastos generales en la forma en la que las empresas están utilizando cada vez más tecnología para simplificar la administración. Esto es un gran avance que, aparte de diversos factores, han tenido que obligarse a este método, pero gracias a eso también ha habido una reducción muy notable de estos gastos. Para tener esta minimización de estos gastos generales, hubo una posibles soluciones de facturación y también de control del inventario. También se puede reducir los requisitos del recurso. Normalmente los costos administrativos, generales y de venta que se siguen observando en la actualidad son gastos administrativos que van bajando rápidamente gracias al apoyo que se ha visto de la tecnología. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo reducir? Bueno, como les estaba hablando, la utilidad de la tecnología en la reducción de los gastos que se ha visto gracias a diferentes factores. Ahora tenemos un indicativo diciendo de cómo podemos reducir los gastos. Hemos llegado a una conclusión, que si aplicamos el principio de Pareto, llegamos a la conclusión de que el 80% de los costes está en el 20% de las partidas. Siguiente, por favor. Ya. Cuando hablamos de cómo reducir los gastos en las partidas, esto significa que hay que trabajar a fondo con ellas. Y como primer paso hace falta tener conceptos claros para ello. Estos conceptos que hemos podido averiguar es que se necesita listar las partidas, como decir, gastos energéticos, gastos de representación, papelería, mensajería, envíos de correo, software y aplicaciones y suministros diversos. Otro que hemos tratado de averiguar es que se deberían ordenar las partidas por importe en orden descendente de mayor a menor. Sumar aquellas que suman un 80% de gasto y empezar retomando por ellas. De esta forma se determinará con qué partidas debemos empezar a trabajar, ya que sabemos que las partidas son las que generan este 80% de gasto. Y cuando ya tenemos el listado, se ve una notable reducción de gastos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los posibles peligros de la minimización de gastos generales. Siguiente. Obviamente se puede discutir cuán importante es mantener los gastos generales tan bajos como sea posible, pero también tenemos que enfocarnos, no tenemos que enfocarnos demasiado en reducir estos gastos, porque puede dar lugar de pérdida de oportunidades y reducción de ganancias. Lo que se busca con la reducción de gastos es tener un equilibrio constante. Bueno, el punto clave es recordar que todas las empresas quieren contar con un ingreso confiable, obviamente, pero por lo tanto generalmente reservan las mejores ofertas para los clientes. Nos tenemos que preparar para ser aceptadas. Cuanto más
dispuesto a comprometerse esté un cliente, entonces mejor será la oferta que reciba o que se pueda negociar. Por eso tenemos que tener un equilibrio o un balance dispuesto de la empresa y también del cliente. Paso la palabra a mi compañero. ¿Está bien? Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Continuando con todo el contenido que ya les dijeron mis compañeros, vamos a explicar cómo calcular los gastos generales, ¿ok? Es una serie de 5 pasos que nosotros deberíamos de seguir al momento de calcular los gastos. Y el primer paso es elaborar una lista de los gastos del negocio. Esta lista tiene que ser integral y tiene que incluir elementos como alquileres, servicios públicos, impuestos, mantenimiento de edificios, ya sea mantenimiento de algunos servicios que nosotros tengamos, internet, son diferentes tipos de gastos que entrarían como gastos generales. También tenemos otros elementos que son de tipo inventario, como puede ser materias primas, mano de obra, producción, que tal vez no se considerarían mucho como gastos generales. También, como segundo paso, tenemos que tenemos que clasificar en la lista 2 de acuerdo a si es el resultado de la producción de un bien o servicio. Por ejemplo, si trabajamos en un taller, el costo de las materias primas serían costos directos, ya que incurren solamente cuando este objeto está siendo fabricado, ¿no? Todos los gastos indirectos también podrían ser considerados como gastos generales también. Como tercer paso, tenemos la suma de todos los gastos generales para el mes para calcular la suma total de los gastos generales. En este punto, pues la explicación ya está básicamente hecha ahí. Nada más, a veces puedo acotar que podemos variar un poquito el tiempo o el periodo como nosotros queremos sumar, ¿no? Ya sea por mes, ya sea trimestral, ya sea cada 6 meses o anual, ¿no? Como cuarto paso, tenemos que calcular el porcentaje de gastos generales en comparación con las ventas. Ahí les pongo un ejemplo que dice, por ejemplo, una empresa tiene una venta mensual de 900,000, ¿no? Y unas ventas y unos gastos generales por un total de 225,000, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para calcular el porcentaje es dividir el gasto general entre las ventas mensuales, en este caso mensuales, claro, y multiplicarlo por 100 para así obtener un por ciento de los gastos generales, ¿no? Esto de conocer el porcentaje de cada dólar o boliviano que nosotros destinamos a gastos nos permite asignar correctamente los costos a la hora, de momento, de fijar los precios en la elaboración de los presupuestos, ¿no? Esta parte de calcular es muy importante. Luego también, como quinto paso, nosotros podemos calcular los gastos generales como porcentaje de los costos laborales. Esta medida es útil como estimación para ver qué tan eficientes o qué tanta eficiencia hay al momento de utilizar la materia prima o ya sea lo que es el negocio, ¿no? Cuanto menor sea el porcentaje, más eficaz va a ser el negocio en la utilización de los recursos, ¿no? Aquí me olvidé poner el ejemplo, pero es básicamente igual. Dividimos el costo laboral mensual entre el costo general total del mes y lo multiplicamos por 100 para ya tener el porcentaje de los costos laborales en porcentaje, ¿no? Hay también otros tipos, otras formas de calcular los gastos generales, que puede ser el cálculo de gastos de recargo de un nivel, que es el porcentaje de recargo que se calcula dividiendo los gastos generales totales entre los costes individuales totales de un periodo de tiempo determinado. También tenemos el cálculo